Y volviendo a nuestro tema de por qué la OTAN se involucró tanto y está dentro del problema en Ucrania contra Rusia, indudablemente porque Rusia tiene tanto bajo su suelo, tanto sea de gas, de petróleo, de oro, de metales, de todo lo que ellos no tienen absolutamente nada. Ellos tienen que salir a robarlo a África, a robarlo a América Latina para poderlo usar. En cambio, Rusia lo tiene sobrando bajo la tierra. Por eso quieren descuartizar a Rusia, la quieren partir en pedazos, hacer 5 o 6 naciones diferentes en Rusia, con esa intención de quedarse un pedazo cada uno. Esa era toda la intención detrás de toda esta maquinaria. Y la gente dice, no, no, mentira, fake news, no, fake news, no. Esa es toda la intención de Estados Unidos. Primeramente, era quebrarla económicamente a Rusia, mediáticamente, indudablemente. El primer ataque fue mediático, el segundo fue militarmente y el tercero era económicamente. Por las sanciones que le metían, pensaban que Rusia iba a quebrar, que el pueblo se iba a levantar contra Vladimir Putin, porque ellos nombran a Vladimir Putin como que es el monarca de Rusia y es un presidente electo por el pueblo ruso. A ellos les cuesta entender. Por eso yo critico también, ¿sabes qué? Cuando Merkel cumplió 17 años de gobierno en Alemania, nadie decía la dictadora de Merkel. Nadie nunca dijo la dictadora de Merkel viaja a Rusia o viaja a Estados Unidos, la dictadora Merkel viajó a África, no. Siempre era la primera ministra de Alemania, la señora Merkel. Entonces, si ella, que estuvo 17 años, no era dictadora, ¿por qué el señor Vladimir Putin, por tener también 17, 18 años de gobierno, porque estuvo Medvedev en el medio, tú te acuerdas que Medvedev gobernó un poco de tiempo en la década del 2000, la primera década gobernó también después de Putin y después, lógicamente, vuelve Putin otra vez al gobierno. Pero vamos a poner igual que 20 años de gobierno de Putin, no lo convierten en un dictador si la gente lo está apoyando. Sabemos que hay opción de, o sea, opositores, los hay en todas partes del mundo, en todos los países del mundo. ¿Puede ser minoría? Sí, son una minoría. 10%, 12%. ¿De cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de 10 millones más o menos, de 15 millones de personas de Rusia que no piensan de la misma forma o tienen otra forma de ver las cosas. Pero eso no hace que Vladimir Putin en Rusia tenga la mayoría de votos como lo tiene y de aprobación de la gente. El 80%, 83% de aprobación para un estadista es muchísimo. Habla más que la propia democracia. Acá no estamos hablando de democracia, acá estamos hablando del pueblo con el estadista, apoyando al estadista. Y ni hablar de las naciones extranjeras que apoyan también la mentalidad, el trabajo y la forma de gobernar que tiene el señor Vladimir Putin. Puede ser muy duro, puede ser muy estricto, sí. ¿Atacó a los corruptos? Sí. ¿Tiene sus enemigos? Los tiene, sí. No estamos hablando aquí del gran santo grial, no. Es un personaje, lo es, claro que sí. Pero fue el mejor estadista que pudo tener Rusia en todos los últimos 100 años de existencia, desde la URSS hasta lo que era la parte democrática después de la caída del muro de Berlín. Fue lo mejor que le pudo ocurrir a Rusia. Rusia no estaría parada hoy como está, de pie, venciendo la media, venciendo la guerra militar y venciendo la guerra económica. Venció los 3 frentes Rusia en 2 años. Consiguieron demostrar la unión de Rusia, la unión de ese pueblo, consiguió demostrar de que podían vivir igual con o sin las sanciones. Lo demostró Irán en su momento también, que a pesar de las sanciones, Irán continuaba creciendo y desarrollándose. Y Rusia lo ha hecho de una manera tan magnífica que cuando hablan en la Unión Europea y dicen, se tiraron un tiro en el pie los europeos porque metieron sanciones a Rusia que no la lastiman y Europa se está enfriando.
yo digo, no fue un tiro en el pie. Lo que hizo la Comunidad Europea, lo que hizo la Unión Europea fue un suicidio colectivo. Fue un suicidio colectivo, no fue un disparo en el pie. Un disparo en el pie te lo arreglas, en una semana estás pronto. El suicidio no tiene vuelta, estás muerto. Y Europa hoy está muriendo. ¿Por qué? Porque no hay industrias, la mayoría de las industrias han desaparecido, no tienen capital. Estados Unidos les sigue ordenando qué hacer y qué no hacer, porque colocó justamente personajes como la señora Van der Leyen en la Unión Europea, como el señor Borrell, personajes que defienden los intereses de Estados Unidos dentro de Europa. Un Schulz en Alemania que defiende la cabeza y la mentalidad de esa élite norteamericana. Entonces, indudablemente que cuando se plantea una guerra, enfrentar a Rusia, primero fue para separar a Alemania, que había una unión muy grande entre Alemania y Rusia, y eso no era conveniente. Para los atlantistas como Estados Unidos no era muy conveniente de que Alemania echara buenas raíces, tanto comerciales como políticas, estamos hablando aquí. En la geopolítica para Estados Unidos era un peligro esa mancomunidad con Rusia, entre Rusia y Alemania. Y lógicamente que el Reino Unido también no le iba a gustar mucho, por eso ese famoso, el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, ¿por qué fue atacado? Lo dejaron terminar. Si hubieran querido hacer algo, lo hubieran hecho antes de que lo terminaran. No, esperaron que lo terminaran, esperaron que estuviera activo, y ahí fue cuando después cometen el atentado, que sabemos bien quiénes fueron. Es imposible no decir, no, ellos no, son buenos muchachos, no. Tiene que haber sido otro, en un bote a remo, fueron, se pararon en el lugar, viajaron 130 metros abajo del mar y pusieron la dinamita y volaron el túnel. No, eso es cosa de militares muy bien preparados, que conocían el área muy bien conocida, y aparte era prácticamente en esa área, era donde toda la flota de la OTAN acostumbraba a practicar y a quedarse inclusive en esa área. Entonces no era muy difícil pensar de que un ataque viniera desde allí, como vino. ¿Cuál era la intención? Y enflaquecer, lógicamente, la venta de gas de Rusia a Europa, que entraría por Alemania, para que Estados Unidos pudiera vender ese gas que es mucho más caro, pero ordinario también en calidad. La calidad del gas ruso no se compara, no se compara con el gas de Estados Unidos. El gas de Estados Unidos no tiene la misma calidad que tiene el gas ruso. Y aún así todavía era más barato para Europa. Europa estuvo 30 años nadando en la buena alegría económica porque Rusia le ofrecía el petróleo y el gas a un precio que no se lo vendía a nadie. Cuando Europa pierde todo eso, en vez de decir que fue un tiro en el pie, fue un suicidio colectivo. Porque atentaron contra su propia economía, contra su propia industria, contra su propio desarrollo, para apoyar solo la locura y el gran viaje de Estados Unidos de querer dominar a Rusia. Y a Rusia no lo van a dominar. No lo consiguió Napoleón, no lo consiguió nadie. La Segunda Guerra Mundial murieron 23 millones de rusos en esa gran guerra, dieron la vida para defender esa tierra y no consiguieron conquistarla. Y estos creen que con lo que tienen, creen que pueden morderle los pies a Rusia, están locos. Rusia está prácticamente, si nos ponemos a pensar, lo que está haciendo Rusia en Ucrania es como si fuera un equipo de Boy Scout haciendo juegos de guerra en Ucrania. Si Rusia pusiera toda la tecnología y todo el armamento que tiene en uso en Ucrania, indudablemente que esto sería otra historia. No estaríamos viendo lo que estamos viendo hoy, día a día, 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, 3 kilómetros, no. Sería otro resultado muy, muy grueso, muy
terrible también, muchas pérdidas humanas, indudablemente, más inclinado más hacia el lado ucraniano entre soldados y civiles ucranianos, indudablemente, y de la OTAN, que están allá adentro también. Ellos nunca se fueron, en realidad, de Ucrania. La OTAN nunca salió. Aparte de venir entrenando a los ucranianos desde el año 2014 a la fecha, ellos nunca se fueron. Todos esos túneles, todos esos búnkeres que están debajo de tierra, siguen estando. Grandes oficiales de alto rango, de alto grado militar de la OTAN, siguen estando allí dirigiendo todo el proceso de guerra. Inclusive estos aviones inteligentes que andan paseándose por la costa del Mar Negro enfrente a Crimea, son los que planifican todos estos atentados que hemos visto, Miguel, sobre los buques de guerra de Rusia, sobre los campos de entrenamiento de Rusia. Ha vuelto a ocurrir nuevamente, lamentablemente. ¿Y cómo tú crees que ellos consiguen? Satélites norteamericanos que están encima del lugar, toda la tecnología que tienen la Unión Europea y la OTAN, la están usando a favor de eso. Y te puedo asegurar, inclusive desde mi punto de vista humilde, que muchos de esos disparos son dirigidos por la OTAN. Ni siquiera el que aprieta el botoncito o el que tira del gatillo es ucraniano. ¿Me entiendes? Entonces, indudablemente que aquí